Bien, hoy vamos a hablar un poco de la Unión Europea. Tampoco se trata de hacer un análisis demasiado exhaustivo, pero vamos a estudiar un poco las circunstancias porque después de la investidura de Donald Trump, pues es evidente que las cosas van a cambiar mucho. Bueno, yo tomo para la Unión Europea el día que empezó a funcionar, que sería el 1 de enero de 1958. Entonces tenemos un sol en Capricornio y para el ascendente, evidentemente, como son varios países, lo que he hecho es tomar el ascendente en Bruselas. Entonces, si tenemos el ascendente en Bruselas, pues tenemos el ascendente muy al final de Virgo, pero va muy bien, describe bien la Unión Europea, porque si os dais cuenta, el regente del ascendente es Mercurio, que está exiliado en la 3. Claro, ¿qué ocurre? Mercurio lo que hace es multiplicar. Mercurio es un planeta que representa, por ejemplo, a las carpetas, es decir, cosas que están divididas y subdivididas y subdivididas, que es un poco lo que es la Unión Europea, porque es una unión de países, pero luego cada país tiene sus subdivisiones y ahí hay varios nacionalismos enfrentados. Y además hay unas cuestiones lingüísticas que son muchas veces la base que sustenta el sentimiento, digamos, de diferenciación, que sería ese Mercurio exiliado en Sagitario en la 3, que la 3 sería las lenguas. Si miramos el tema de la Unión Europea, podemos ver que es muy importante la casa 2, tiene Júpiter ahí, tiene el nodo norte también, que el nodo norte es un factor un poco peligroso porque lo que hace es aumentar las cosas y luego las derrumba, igual que las ha aumentado. Pero también en la 8 está la luna, que está exaltada, conjunta, es cierto, al nodo sur, pero no deja de ser una luna exaltada. Bueno, pues si miramos un poco las primarias, en estos momentos, después de que hubiera en la Casa Blanca el encuentro entre Zelensky y Trump, que ha dejado claro cuál es la política de Estados Unidos respecto a la Unión Europea, respecto a Ucrania y respecto, digamos, a lo que se consideraba hasta ahora las alianzas estables, para decirlo de alguna manera, o las alianzas que se daban por supuestas. Y se ha visto que ya esto no vale. Fijaros que tenemos un Urano que está en cuadratura al Sol de la Unión Europea. Claro, esto ha sido un poco como un mazazo, ha sido como un estallido. Se veía venir, cualquiera dirá que se veía venir, es cierto, pero al mismo tiempo, pues evidentemente ha supuesto una situación muy inesperada que ha causado una gran conflictividad. Después, si miramos más primarias, podemos ver, por ejemplo, que tenemos aquí un Neptuno que se ha puesto sobre la cúspide de la 4 y se opone evidentemente a la cúspide de la 10. Está un poco pasada esa primaria, eso también hay que decirlo. Y quizás describa la situación de los meses pasados, porque está pasada pero muy poco, porque si el medio cielo está a 29, 29, esto está a 0,36. Y claro, acabamos de vivir un año en que los liderazgos a nivel europeo han quedado en entredicho. Y en realidad los dos grandes países de la Unión Europea están descabezados. Están descabezados. Por otro lado, más primarias que podemos ver, podemos encontrarnos con Marte, que hace una oposición a Urano. De nuevo tenemos, por tanto, una primaria muy explosiva. La anterior era la de Urano cuadrada con el Sol, perdón, y esta sería la de Marte opuesto a Urano natal. Y claro, esto ya está entrando a la cuadratura a la Luna. Claro, la Luna está en la 8. La 8 es la deuda. Entonces ahí hay un factor de peligro cuando en primarias este Marte esté más exacto, que en realidad prácticamente se puede decir, porque hay menos de un grado de diferencia, se puede decir que la cosa va a actuar muy rápidamente y causar una crisis o un problema con la deuda. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, he comentado lo de Neptuno
porque claro, aquí ha habido una especie de flu, ¿no? Una especie de Neptuno siempre es como la niebla, que no te aclaras mucho y la situación ha sido bastante confusa. Por ejemplo, con Macron, que porque no gana unas elecciones, pues convoca otras elecciones, las pierde, a partir de ahí el país se ha convertido en totalmente ingobernable porque no hay ningún tipo de mayoría que se pueda conformar y ha creado una situación de confusión brutal. Pero es que hay una futura configuración universal, que es que va a entrar Neptuno aquí y Saturno. La conjunción exacta al principio de Aries será en realidad en 2026, pero desde 2025 va a actuar. Claro, estamos hablando de las siete. Las siete son alianzas, pactos. Esto, entonces, pone en cuestión las alianzas y los pactos. Como Neptuno viene de las dos, entonces, claro, esto tiene que ver con la economía. Saturno viene de la 3, o sea, tiene que ver con el comercio. De aquí podemos ver, por tanto, unas primarias bastante explosivas, como la de Urano al Sol, o la de Marte opuesto a Urano, es decir, en los dos hay Urano. Eso significa situaciones de ruptura y situaciones, digamos, que en realidad se ha gestado durante mucho tiempo, que es lo que indica Urano, pero te das cuenta de repente cuando la cosa se fractura y dices, ostras, y aquí no hay posibilidad de arreglo. Con Urano es muy raro que haya arreglo cuando se produce una fractura. Eso serían las primarias. Si vamos más adelante y pasamos ahora a lo que serían las progresiones simbólicas, pues tenemos, fijaros, que está Plutón que se va a oponer a la luna en 8. Claro, ya hemos dicho que la luna en 8 tiene que ver con la deuda. Entonces, aquí hay un factor económico preocupante. Vemos que el ascendente ha pasado ya, se está alejando ya de Marte, que ha sido o de esta guerra de Ucrania de los últimos tiempos, y la actitud tan belicosa que ha adoptado la Unión Europea en ese tema, porque en vez de intentar negociar antes de que empezara la guerra, claro, se adoptaron posturas maximalistas y esas posturas maximalistas han salido mal y han producido una grave crisis económica dentro, no solo económica, sino incluso a nivel de líderes y desconfianza respecto a los líderes. Bien, más cosas que no podemos decir, pero esto no es para ahora. El Sol se acerca a la cuadratura con Saturno. Ojo, pero esto como es futuro ya lo veremos en otro momento. Y si pasamos a las progresiones secundarias, que suelen ser las más interesantes, pues fíjate cómo tenemos la luna. La luna es muy interesante en secundarias porque te indica uno de los máximos centros de interés durante 2 años, 2 años y medio. Y esta luna vemos que está recorriendo las dos, pero acaba de entrar en Escorpio, donde está en caída. Entonces, esto supone que va a haber problemas económicos. Si los temas económicos van a ser muy importantes para la Unión Europea durante los próximos 2 años, 2 años y medio, pero van a haber grandes pérdidas. Claro, se supone que la Unión Europea tiene que pagar la reconstrucción de Ucrania. Esto es lo que ha decidido Trump. Pero claro, esa reconstrucción, si los Estados Unidos se queda con las minas de minerales, los Estados Unidos, a través de BlackRock, se han quedado ya con la reconstrucción, por tanto son empresas americanas las que lo harán, y los Estados Unidos se han quedado también con tierras cultivables. Por tanto, lo que hará la Unión Europea es aportar dinero para que lo cobren las empresas americanas que van a cobrar por reconstruir Ucrania. Hay que planteárselo. Esto por un lado. Podemos ver en secundarias, también tenemos este Sol acercándose a Saturno, y esto dentro de 2 años puede notarse. Pero bueno, lo que más me interesa aquí en realidad es la Luna. Fíjate que estamos hablando del 31 de diciembre. La Luna está a 2 grados. Como la Luna avanza más o menos en secundarias 1 grado al mes, la oposición será más o menos por agosto. Entonces, si hay un problema económico gordo, y es muy probable que lo haya, será por el mes de agosto.
Cuando la Luna llegue aquí, en el grado 10 de Escorpio, se ponga más o menos sobre el nodo, haga la oposición de la Luna y la cuadratura con Urano. Ahí sí que se pueden complicar las cosas económicamente bastante para la Unión Europea. Y bien, si miramos la revolución solar, nos viene a decir lo mismo. En la revolución solar hay una oposición de Marte-Plutón desde la 2, que es el dinero, a la 8, que es el dinero de los otros, pero también son impuestos, aranceles y todo lo demás. Y tenemos una oposición de Mercurio, que en el natal es regente el ascendente, a Júpiter en Géminis, en la 7, evidentemente, este Júpiter en Géminis está representando a los Estados Unidos, porque es un país de ascendente Sagitario. Entonces, aquí se plantea claramente la oposición de la Unión Europea con el que era hasta ahora un aliado, Estados Unidos, que en realidad ha actuado muchas veces como competidor más que como aliado, como se ha visto con el caso Alstom y otros, pero también vemos aquí una guerra económica en la que todo va a ser válido porque estamos hablando de Marte-Plutón y Plutón ya sabemos que actúa a niveles muy ocultos y de una forma muy mafiosa. Si comparamos esto ya las profecciones anuales con lo que es la revolución solar, en las profecciones anuales son interesantes, la verdad es que son interesantes porque podemos ver, por ejemplo, tenemos profectando por la 10, está Marte en caída, Saturno exiliado. Este Saturno lleva ya bastante tiempo profectando por la 10 y es la crisis que hemos tenido con los líderes europeos. Es decir, el presidente de Francia ha quedado muy debilitado, el de Alemania ha quedado tan debilitado que ha perdido las elecciones. Entonces hay ahí una crisis en los líderes, por lo menos de los países que son el motor de la Unión Europea. Y Marte en caída puede representar estos intentos que va a querer hacer la Unión Europea de ayudar militarmente a Ucrania, porque estamos hablando de Marte, pero es un Marte en caída, esto no va a funcionar. Es decir, se le puede dar más dinero, se le puede dar más armas, pero esto no va a hacer que Ucrania gane la guerra. Y menos si los dos imperios, como puede ser Rusia y Estados Unidos, se han puesto de acuerdo para repartirse el pastel. Y dentro del pastel no solo está Ucrania, está también Europa. Eso no hay que olvidarlo. Es decir, Europa no está en la mesa de negociaciones, pero sí que está sobre la mesa de negociaciones, en el plato. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, las profecciones tenemos, por tanto, unos líderes que de momento no funcionan hasta que no entre Júpiter aquí, donde estará exaltado, y esto será pues dentro de un año, que ahí sí que tendremos líderes mucho más poderosos, mucho más populares y con más capacidad de acción, porque será Júpiter. Esto por un lado. Entonces, de momento, a nivel de líderes, un desastre. Después, a nivel de aliados, en la 7 está Plutón, profectando. Y recuerda que aquí se va a producir la conjunción de Saturno con Neptuno. Y va a entrar Neptuno. Este Neptuno, antes de entrar en la 7, hará la oposición al ascendente. Ahí será cuando se enfríen definitivamente las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y luego va a estar mucho tiempo este Saturno por aquí. Incluso va a hacer una conjunción con Marte aquí. Así que la situación en el futuro no he mirado las próximas revoluciones solares, solo esta, pero este Saturno por aquí puede crear bastantes problemas. ¿Y qué más podemos decir? Pues fíjate cómo la casa 1 profeta sobre la casa 8. Entonces, si te das cuenta, claro, de nuevo estamos en el eje económico y eso nos está diciendo que la economía va a tener problemas, va a haber una guerra comercial, una guerra de aranceles y esto va a complicar muchísimo las cosas. Y si miramos lo que es la revolución solar, pero esta vez en sinastría, pues podemos ver el ascendente de la revolución solar cae en la 3. La 3 es una casa comercial de intercambios. Entonces, claro, este enfrentamiento que hemos visto en la revolución solar entre Mercurio y Júpiter, fíjate cómo cae este Mercurio sobre Saturno. O sea,
la Unión Europea, porque la Unión Europea es Mercurio, porque es el regente de su ascendente. La que tiene que perder, pues probablemente sea la Unión Europea. Pero tampoco creo que ganen mucho los Estados Unidos, porque las perspectivas económicas para ellos tampoco son buenas. Y podemos ver, pues a nivel de lo que es la Unión Europea, podemos ver Saturno transitando por las 6, que esto aumenta el paro. Luego, cuando pase las 7, pues pondrá en peligro las alianzas. En fin, como puedes ver, por lo tanto, así, a simple vista, lo que nos indica esta revolución solar de la Unión Europea, junto con las secundarias y junto con todo lo demás, es que viene un momento económico muy complicado, porque lo que es la 2, hasta que no salga la luna en secundarias de aquí, desde luego va a ser muy complicado. Y ya digo que en agosto puede ser el momento más difícil de más pérdidas porque será cuando haga el aspecto esto. Es decir, todo nos lleva al tema económico y al tema de las alianzas, de las rupturas de alianzas, y a partir de ahí, pues la Unión Europea tendrá dos opciones: o funcionar como Unión Europea y buscarse su propio sitio en el mundo, o bien aceptar el vasallaje y funcionar como los demás países, dividiéndose en países, porque esa es otra también. Es decir, se habla mucho de injerencias rusas, pero en realidad la división es uno de los sistemas que han utilizado siempre los sistemas de inteligencia americanos: crear movimientos separatistas para dividir a sus enemigos y atomizarlos. Entonces, hoy en día, si os dais cuenta, tanto Trump como Vance como Elon Musk están apoyando los partidos de extrema derecha. ¿Por qué? Pues porque son partidos nacionalistas que quieren, algunos de ellos, salir de la Unión Europea. No digo que la Unión Europea sea perfecta, eso es evidente, pero es mucho más fácil tumbar a los países de uno en uno que tumbarlos cuando están juntos. Entonces, aunque la Unión Europea sea un engendro que funciona mal y que tenga muchos problemas, más de 400 millones de personas juntos tienen mucho más poder que 30 o 40 o 70. Y bien, pues ya veremos. En agosto vienen curvas.